Jeremías capítulo 5, versículo 20. Jeremías capítulo 5, versículo 20 hasta el 25. Anunciad esto en la casa de Jacob y proclamadlo en Judá, diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿No me teméis?, declara el Señor. ¿No tembláis delante de mí, que puse la arena como frontera del mar, límite perpetuo que no traspasará? Aunque se agiten las olas, no prevalecerán. Aunque rujan, no pasarán sobre ella. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se han desviado y se han ido. Y no dicen en su corazón: temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia de otoño como la de primavera, y que reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha. Vuestras iniquidades han alejado estas cosas, y vuestros pecados os han privado del bien. Amén. Quiero, amados hermanos, que meditemos en el siguiente mensaje. El verdadero estorbo del hombre es su pecado. El verdadero estorbo del hombre es su pecado. Y se cuenta de un hombre que se acerca a su pastor para contarle sus penurias, diciéndole: pastor, necesito que ore por mí. Me está yendo muy mal. No tengo dinero. Me va mal en mi negocio. En mi casa estamos pasando trabajo y hambre. No sé qué hacer. El pastor, preocupado, indaga, pregunta sobre su condición espiritual. Y la respuesta del hombre: está todo bien. Pregunta sobre su cuidado para con su esposa. ¿Estás cuidando a tu esposa? Sí, está todo bien. Y con una mirada muy aguda le hace la última pregunta: ¿estás practicando algún pecado y no te has arrepentido? El silencio y la autodefensa salen a relucir. Y por segunda vez le hace la misma pregunta: ¿estás practicando algún pecado oculto cuando no te ven y no te has arrepentido? Obteniendo un triste sí y escondiendo así la cabeza. Algunos hombres y mujeres piensan que la economía, el gobierno, su esposa, sus hijos, su falta de preparación, no tener dinero suficiente, es la razón de todos sus problemas. Algunas personas piensan que es que su esposa no lo apoya, es que no tuvo la oportunidad de estudiar, y piensan que esas son las razones de su problema. Pero la Biblia claramente nos enseña que eso no es lo que obstaculiza tu bienestar espiritual, material y familiar. Es el pecado oculto que continúas practicando. Jeremías 5:25: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Han estorbado el bienestar que tú esperabas. Han estorbado tu vida. Vuestro pecado apartaron todo vuestro bien. Miren la razón que Dios trae. El pecado es el verdadero estorbo que impide que el bien llegue a nuestras vidas,
que impiden que disfrutemos de la bendición del Señor. El profeta Jeremías dio esta misma explicación a los reyes de Judá, a los reyes de Israel, y por no haber oído, por no haber reflexionado sobre su condición espiritual, por no haber acudido a Dios, por desechar a Dios, las cosas fueron mal, peor y peor todavía. El profeta Jeremías tuvo la osadía de hablar de los pecados de Judá, presentando delante de ellos las evidencias. Ustedes muestran apariencia, pero eso no es la realidad. Muestran apariencia de piedad, pero desobedecen abiertamente a Dios. Ahí está el fin de su testarudez y obstinación. El cautiverio en Babilonia. Hermanos, Israel fue llevado cautivo y Dios le dijo, va a ser por 70 años. ¿Usted se imagina eso? Todo el que salió viejo no volvería a Jerusalén. Los niños, tal vez como Génesis, que tienen 5 o 6 años, ¿de cuántos años podrían volver? De 75 años a Jerusalén. Y a ver si tenían fuerza para volver. Es serio, hermano. Dios trajo un juicio sobre Jerusalén porque ésta se entregó a su pecado y su pecado fue el estorbo para recibir bendiciones y bienes para su alma. Y yo te pregunto, ¿cuál es la condición de los hombres? ¿Cuál es la condición de los hombres de Judá al momento de recibir estas palabras? Jeremías 5:23, lea conmigo. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Miren cómo Dios describe. Un corazón falso, dice la Biblia, Reina Valera, y rebelde. Se apartaron y se fueron. Miren la condición del pueblo de Dios. Un corazón terco, rebelde, apartado de Dios. Le dieron la espalda a Dios. Estos hombres y mujeres poseían un corazón falso. Según un diccionario, la palabra falso es alguien engañoso, alguien que finge, que simula, falto de la ley, falto de la realidad o veracidad, contrario a la verdad. Es el corazón de los hombres de Jerusalén. Cuando Dios les habló de esta manera, ese era el corazón que ellos tenían. Un corazón falso, engañoso, simulado. Ellos simulaban. Jeremías capítulo 5 dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo perdonaré a Jerusalén. Encuéntreme un hombre que haga justicia, un hombre que haga verdad, y yo la perdonaré, aunque digan viva Jehová, juran falsamente. Oiga bien, Jerusalén no se salvó porque no había un hombre, no había una mujer que hablara la verdad. Todos eran unos mentirosos. Todos eran unos mentirosos. Usaban el nombre de Dios y lo usaban en vano. Un pecado al cual la Biblia llama en los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo tomarás. Un corazón falso para con Dios es alguien engañoso que promete a Dios y no cumple sus votos, que finge piedad delante de los hombres, pero delante de Dios es un falso, es un mentiroso. Así lo dijo el profeta Jeremías. Jeremías 5:3, oh Jehová, no miras tú
¿No miran tus ojos la verdad? De igual manera sus corazones son acusados de ser rebeldes. Eran falsos y rebeldes. El rebelde es aquel que faltando la obediencia debida se rebela, se subleva. Es la persona que conociendo lo que se espera de él, no está dispuesto a hacerlo. Está en contra de. Se rehúsa a someterse a la autoridad. Y precisamente en esta mañana hablamos de que esto impide, la rebeldía impide que los hombres entren a Canaán, la celestial. Un pueblo rebelde no entrará a Canaán. No entrará a tierra prometida. Romanos 13, 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Miren aquí, esto es la rebeldía, resistirse a la autoridad, rebelarse a la autoridad, no querer obedecer a la autoridad. Eso es rebeldía. Y eso es lo que dice aquí el profeta Jeremías. Su acusación era clara. Faltaron a la obediencia a Dios, faltaron a la palabra de Dios, faltaron a lo que Dios exigía. Mentían, tomaban el nombre de Dios en vano, no se congregaban, hablaban falsamente los unos a los otros, se acusaban falsamente. La acusación del profeta Jeremías era la acusación de Dios sobre ellos. Jeremías 5, versículo 11, lea conmigo. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel, porque no hay autoridad, dice Jehová, negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Ante los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Este era el grupo de gente, hermanos, que mataban a sus profetas. Llegaba un profeta y como hicieron con Jeremías, lo metían en un pozo, en una cisterna, para que se muriera de hambre. Así trataba esta gente a los profetas, así trataron al profeta Jeremías. El que les predicaba fue echado a un hoyo, a una cisterna llena de lodo, para que se muriera de hambre. Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y dice el versículo 24, y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Mire esto. ¿Hacia dónde va una persona rebelde? Para atrás. No avanza en la fe, sino que echa para atrás. Se vuelve atrás, no echa hacia adelante, no oyen, no inclinan su oído, no están dispuestos a obedecer. Son mentirosos, le mienten al Señor. Son rebeldes. Ellos fueron rebeldes, faltaron a la obediencia que le debían a Dios y se sublevaron, caminando en sus caminos, no en los caminos del Señor, en sus propios caminos. Hermano, esto es importante. Cuando usted se vea caminando en sus propios caminos, te desviaste. Te estás alejando del Señor. Cuando tú te veas siendo un rebelde y al igual que tus amigos impíos, mintiendo como ellos, te desviaste. Cuando tú te ves orgulloso como el impío, te desviaste. Cuando tú te encuentres
lejos de la adoración a Dios, te desviaste. La rebeldía te ha ganado y ya no estás avanzando en la fe. Estás retrocediendo, retrocediendo para atrás. Valga la redundancia. Mi amado hermano, ¿es esta tu condición? ¿Se ha convertido tu corazón en uno que finge? ¿Finges caminar con Dios? ¿Finges que oras? ¿Se ha convertido tu corazón en uno que finge, que simula andar bien cuando tú sabes que eso es mentira? ¿Estás viviendo de la apariencia? Recuerda Jeremías 5:3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos la verdad? ¿No miran tus ojos la verdad? Dios mira la verdad. Fingir, mentir, engañar, agrada al Señor. ¿Eres tú un rebelde ante la palabra de Dios que está revelada? ¿Le estás faltando a Dios la obediencia que le debes? ¿Eres irrespetuoso con tus autoridades? ¿Los criticas, los maldices? ¿Hablas en contra de ellos, de tus pastores, maestros, diáconos? ¿Desobedeces abiertamente a Dios y su palabra? Si respondes con sinceridad, recordando que en este momento estás en la presencia del Dios vivo y que Él te está escuchando tus pensamientos, deberás por lo tanto reconocer con humildad tu verdadera condición. Porque aquí porque aquí tenemos que recordar que nadie puede engañar a Dios. Tú le puedes decir, todo está bien a los hermanos. Y en tu casa matate como perro y gato con tu mujer. Y eres un mentiroso. Tú puedes decir, yo estoy bien con el Señor. Y pasar una semana, 2 semanas sin orar, sin leer la palabra. Y estás bien con el Señor. Eres un mentiroso, te estás engañando. ¿Cómo vas a estar bien con el Señor si durante una semana, días, no lees, ni oras, ni te congregas? ¿Cómo puedes estar bien con el Señor cuando hay que obligarte para venir a la iglesia? ¿Y cómo tú estás? Bien. Te has acostumbrado a la mentira. Eres como los impíos. ¿Te has acostumbrado? Veamos en segundo lugar, ¿qué había estorbado el disfrute de la bendición del pueblo de Dios? Vimos en primer lugar cuál era la condición de este pueblo, rebelde, mentiroso. En segundo lugar, ¿qué le turbó? ¿Qué le quitó la bendición de Dios? ¿Qué había apartado de ellos todas las bendiciones de Dios? Hermanos, el texto dice claramente sus pecados, sus prácticas pecaminosas, su falta de arrepentimiento, su falta de humildad, su falta de arrepentirse de su orgullo y de decir mentira. ¿Qué había estorbado el disfrute de las bendiciones? Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Jeremías 2:22. Oye bien, el pecado no se quita con jabón, ni con agua, ni con lejía. La lejía era una sustancia vegetal de una planta, que se obtiene una planta. Y con eso se fabrica un hidróxido de sodio. Y es precisamente de allí de donde se produce esa limpieza. El jabón es el mismo alcalí o esa misma lejía con algunos aceites más. Y el Señor dice, ni con lejía ni con jabón te vas a limpiar, te vas a sanar, te vas a curar del pecado. El pecado es tu obstáculo, no es tu amigo. Hermano, es importante que usted lo entienda,
que usted lo profundice en su alma. Cada mentira es un obstáculo, es lo que te impide la bendición del Señor. Cada engaño es un obstáculo que te impide la bendición de Dios. Tú mismo te quitas la bendición de Dios, tú mismo te la robas, tú mismo te la cortas, la bendición de Dios. Pecar no te hará más hombre, más bien tus pecados te hacen más desdichado delante de Dios y te quitan la bendición del Señor. Aunque Dios le daba lo que necesitaban, ellos mismos perdían la bendición. Aunque Dios enviara la lluvia, ellos no podían aprovechar la lluvia porque por su maldad la perdían. Aunque te escriban el mejor, te inscribas en el mejor colegio, no te va a servir de nada. Porque tú engañas a tus padres. Tú dices que vas a estudiar, no estudias nada. Eres un mentiroso. Hay muchos jóvenes que van hacia la escuela y lo que van es a modelar el último abrigo, van a modelar la última pulsera, van a modelar que tienen ahora tal novio, tal noviecita. Y eso es que van a la escuela engañando a sus padres y engañándose ellos. ¿Para qué? Para su bendición, no, para su desgracia. Para su desgracia. Entonces el pecado oculto, el pecado que tú tienes y que practica oculto, es tu desgracia. Es lo que te impide la bendición de Dios y lo que va a traer juicio sobre tu vida. El pecado no nos hace disfrutar más, es un estorbo para el verdadero gozo y disfrute. Eclesiastés 3:11, todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo, no fuera de él. Fuera del tiempo de Dios ya dejó de ser hermoso. ¿Cuándo es el tiempo de Dios?, pregunta alguien. Bueno, cuenta la historia de una pequeña oruga que deseaba ser diferente de las demás. Usted sabe que las orugas son así como regorditas porque comen muchas hojas. Se van comiendo las hojas y esa oruguita estaba allí y quería ser diferente. Ella entendía que era muy común. Yo soy igual a las demás, una oruga común y corriente. Y ella fue a Dios, la oruga, y le preguntó a Dios, ¿por qué Él la había creado tan común? Si había más insectos bonitos y fuertes, con colores llamativos, algunos volaban, otros picaban, otros eran tan fuertes que podían levantar el 50% de su propio peso, como las hormigas. Y yo tan solamente soy una oruga. Y estoy aquí simplemente comiendo hojas. Y camino lentamente. ¿Te ves las oruguitas que se arrastran lentamente? Son rechonchas cuando comen mucho, pero son lentas. Y la respuesta de Dios fue, yo no he terminado mi obra en ti. Yo te daré un corazón conforme al mío. No bien salió de orar la oruguita cuando ya estaba haciendo hasta lo imposible por lograr ser diferente. Trataba de pintarse, trataba de volar. Y usted se imagina una oruga sin ala, tratando de volar. Es decir, que caía y daba vuelta y se daba su golpe. Ella quería ser fuerte como la hormiga, pero ella no tenía esqueleto y no tenía la fuerza de una hormiga. Deseaba un caparazón grande como el caracol, pero la oruga no tiene caparazón. Y mientras más cosas hacía, más triste y desesperada se ponía. Ella entendía que ser diferente significaba lograr que todos fijaran sus ojos en ella. Eso la haría especial. Si todos los insectos del campo la miraban, ya ella se sentiría bien. Pero cuando al fin desmayó y se cansó de todos sus esfuerzos, dejó de buscar cosas que le hicieran especial y comenzó a ver las cosas como Dios decía.
Comenzó a disfrutar la forma en que Dios la guiaba tranquilamente por la vida. Comenzó a esperar en Dios y a esperar que Dios terminara su obra en ella. Porque ya Dios se lo había dicho. Yo no he terminado mi obra en ti. Yo te daré un corazón conforme al mío. Llegó el tiempo que su gozo fue tan solamente en Dios. Entonces fue hasta ese momento en que Dios completó la obra en ella, porque ya era consciente de que lo mejor para ella era lo que Dios le había prometido. Y una noche hermosa y estrellada, cuando nuestra amiga oruga dormía, plácidamente algo comenzó a cambiar. Al despertar, se encontró dentro de un saquito en que Dios la había encerrado. Con mucho esfuerzo salió de ese saco, pero al salir ya no era una oruga, era una hermosa mariposa de bellos colores. Lo más importante que vemos aquí es que Dios primeramente cambió su corazón y luego la transformó por fuera. Y es así, amados hermanos, como Dios nos hace. Lo más importante no está en la autoestima. Lo más importante no es que tú te sientas bien. Lo más importante no es que tú seas diferente y todos te aplaudan. Es mejor tener un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón que acepte que lo mejor para Él es la voluntad de Dios. Porque Él no ha terminado su obra en ti. Él va a continuar haciendo su obra hasta que tú tengas un corazón conforme al de Él y tú quieras lo que Él quiera. Mis queridos hermanos y niños, esto nos enseña que un corazón que no cree en Dios no está listo. No está listo para recibir el cambio. Un corazón que no cree en sus promesas es un corazón incrédulo y que nunca tendrá paz, no tendrá gozo. Aunque tenga millones de lempiras, no tendrá gozo. Y aunque tenga poco, no tendrá gozo, porque nuestro gozo no está en las cosas que tenemos, sino en Dios. Hallar en Dios tu gozo, que Él sea tu confianza. Necesitamos entender que somos como orugas, pero el cambio empieza internamente en el corazón. Y cuando Dios te transforma y te da un corazón nuevo, entonces Él continúa con el cambio de afuera, el cambio externo. Amados hermanos, ¿qué es lo que nos estorba la bendición? Es nuestro pecado. Dios no va a traer esas grandes cosas a tu vida cuando tu pecado te está estorbando y tú te aferras, te abrazas a tu pecado. Dios quiere que tú sueltes el pecado, dejes de amarlo y lo ames a Él. Y ames lo que Él ama y elijas lo que Él elige. Allí tendrás una transformación cuando ese cambio empiece en tu corazón, teniendo fe en Él. Debes de creer en Él, que Él quiere lo mejor para ti, que Él te ama y por eso envió a su Hijo Jesucristo para librarte y salvarte de tu pecado, lo que te estorba en tu crecimiento. ¿Qué había apartado de ellos todas las bendiciones de Dios? Jeremías 5:25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Jeremías 3:3, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia. Por vuestro pecado. Por vuestro pecado. Ellos habían sembrado y esperaban que lloviera.
no llovía, Dios detuvo la lluvia. ¿Y por qué Dios? Por tu pecado. Por tu pecado. El pecado trae consecuencias. La pérdida de las bendiciones de Dios. Tus mentiras, tus robos, tu orgullo, tu adulterio, tu fornicación, el no adorarle, no congregarte, te traen a tu alma desgracia sobre desgracia. Porque cuando Dios trae su bendición, tú no estás. Cuando Dios trae su consolación, tú no estás. Entonces andas todo el tiempo herido y sin sanidad. Él ya trajo la sanidad, pero tú no estabas. Cuando Él trae su amonestación, tú no estás. Y por lo tanto, tú no creces, tú no dejas el pecado, tú sigues en tu maldad. Es el pecado, amados hermanos, es la rebeldía, es el orgullo, lo que nos aparta de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos por irresponsabilidad no han perdido sus trabajos? Ahí está esa señora que quiere un trabajo, le suplica, ay, doña fulana, deme ese trabajito. Y cuando se lo dan, llegan tarde, no quieren trabajar, parece que quieren que les regalen el dinero. Le pide un esfuerzo, mira fulana, ayúdame que tengo mucha gente ahora. No, mi hora de salida es tal hora, me voy. Y entonces, mija, ¿qué te estorba en tu bendición? Tú pediste la bendición y ahora la desprecias. ¿Eres descuidado? Yo quiero una familia, Señor, dame hijos. Y cuando te lo da, tú no lo crías en la disciplina, amonestación del Señor. Tú no lo traes a congregar. Tú no le enseñas a adorar a Dios. Tus hijos lo está criando la calle o una criada. Entonces tú pides la bendición y después la desprecias. No cumples con el deber que tienes al recibir esa bendición. Porque yo te voy a decir una cosa, bendición también significa responsabilidad. Tú sabes la bendición que es un carro, un vehículo, una herramienta de trabajo, pero tú sabes que se puede convertir por un manejo irresponsable en una herramienta de muerte para tú matar a una persona o a una familia. Una bendición nosotros la convertimos en una maldición por nuestro pecado. Uno puede ver esto claramente en las Escrituras. Esaú amó este mundo, se entregó a una práctica continua de sus pecados. Hebreos 12:6. Aun cuando a él le pertenecía la primogenitura, la vendió. No le importaba ser el primogénito, el que iba a recibir la bendición de parte del Señor a través de su padre Jacob. Perdón, a través de su padre Isaac. No le importó a Esaú la bendición y se la vendió a su hermano por un plato de comida, hermano, un plato de comida. Imagínese usted, mira, aquí hay una tortillita, hay un queso, hay unos frijoles, un arrocito acabado de hacer y una carne de cerdo. ¡Ah! Eso sí, véndeme tu alma. Véndeme tu primogenitura. ¿Sabe lo que significaba para Esaú? Era la mayor bendición. El hijo mayor tenía la mayor parte de la herencia en el hogar. El hijo mayor, la primogenitura, tenía la bendición que Dios había dado, una bendición de una promesa, que él sería el descendiente, el recipiente de esa promesa. Y no le importó nada, hermano. Todo lo vendió por un plato de comida. Por darse el gusto de comerse un plato de comida esa tarde. Lo vendió todo por un plato. Miren lo loco que estaba. Génesis 25:32 narra esto. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y Jacob, que no era mejor que él, era igual de malo, pero astuto, ¿sabe lo que le dijo? Júramelo. Un juramento
que tomar el nombre de Dios para jurar. Júramelo en este día. Y Esaú se lo juró y le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú el pan y el guisado de lenteja. Cómetelo. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice las escrituras, así menospreció Esaú la primogenitura. Y Dios escuchó ese pacto, porque el juramento era un pacto. ¿Cómo, Esaú? Y es así como tú me desprecias y desprecias mi bendición. Después de ahí, nunca más vio la bendición del Señor. Nunca más. Aunque lloró. Porque miren, lloró. Esaú luego lloró. Ay, Señor, Padre, a su padre Isaac, bendíceme, bendíceme. No, mi hijo, toda la bendición se la di a tu hermano. Toda la bendición se quedó sin nada, pero él la vendió. La perdió toda. Jacob la tomó. Y no solo eso, huyó con la primogenitura y la bendición de su padre. Génesis 27:38. Hermanos, es el pecado lo que nos quita la bendición. Tenemos la bendición segura. Dios no es mentiroso, Dios es fiel. Pero tú prefieres venderla por lo que el mundo te ofrece. Por 3 lempiras, por 100 lempiras, por 1000 lempiras. Vende tu primogenitura como hija de Dios, como hijo de Dios. Así son las cosas. Así como tú amas al Señor, así como tú lo desprecias al Señor. Vivió en su pecado, se complació en su pecado y durante años era un hombre fornicario, un hipócrita, un profano, así lo llaman a Esaú, un profano, un perverso que despreció a Dios y su bendición. De muchas formas Dios describe al que peca como uno que está desnudo, Marcos 5:15, como uno que está loco, Lucas 15:17. Miren cómo Dios describe al que peca, al que vive en su pecado, como un loco, el que está en loco. La Escritura habla de un joven que volvió en sí de su locura. Estaba desnudo por su pecado. Dios lo viste con su santidad, pero nosotros nos desnudamos. ¿De cuántas cosas te estás privando tú mismo por tu pecado? ¿De cuántas bendiciones? Recuerda, no estás avanzando, estás echando para atrás, para atrás y para atrás. Yo no sé si tú has visto gente así, gente que ha estado muy firme en el Evangelio, pero no quieren soltar la droga, hermano. No quieren soltar ese gustico que siente con la droga. Ay, yo me siento tan bien, y un hombre me siento, y yo sueño en el aire. Y ahí llevó a fulano, a sutano, a mengano, a Juan, a Pedro, a la iglesia. Y él mismo, por amar su pecado, se queda fuera de la bendición. ¿Cuánta gente tú no has visto así? Yo he visto a muchas. Hombres y mujeres que están en la iglesia del Señor perseverando. Y por 3 pesos, porque ahora son diputados, porque ahora soy regidor, porque ahora soy tal cosa, ya dejaron de congregarse. Miren qué necedad, qué orgullo. Desprecian al que lo bendijo y se entregan a su pecado. Se engañan a sí mismos. Impiden ellos mismos en su pecado. Impiden que lluevan más bendiciones. Y quiero que mire esto. Lo que impide que llueva más bendiciones sobre tu vida es tu propio pecado. Eso es lo que está impidiendo que llueva más, que caiga más bendición para tu alma. Eso es lo que impide que haya más gozo y esperanza en tu corazón. Es tu pecado. Entiéndelo. Asimílalo, piénsalo y comienza a arrepentirte, a confesar tu pecado y a dejarlo.
Déjalo que se muera de hambre. No mientas. Si ese es tu pecado más fuerte, no el único, no mientas. Y cuando mientas, clama a Dios como si hubiera matado a un hijo tuyo. Señor, ten misericordia, perdóname. Clama a Dios arrepintiéndote con dolor. Las miserias vienen por nuestro pecado. Nuestras miserias, nuestras desgracias, habiéndolo recibido todo, lo perdemos todo, lo entregamos. ¿De qué te quejas si tú mismo eres la razón de tu desgracia? ¿De qué te quejas? Ay, que no me fue bien, no me fue bien. Pero tú pasas el día entero jugando en la calle. ¿Cómo te va a ir bien en la escuela? Ay, que mi mami me llama mucho la atención. Pero que tú eres un rebelde, necio. ¿Cómo no te va a llamar la atención? Tú tienes esa boca tan sucia que le responde a tu mamá. ¿Cómo no te va a llamar la atención? Para el pecado, para la boca sucia. Sé obediente, sé humilde, sé respetuoso con tus padres. ¿Qué es lo que te quita la bendición? Tu pecado. Querido hermano, que esto profundice en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay muchos ejemplos de aquellos que menospreciaron la bendición de Dios por amar su pecado. Y luego vemos cómo Dios les retira la bendición. Dios se la quita. Y primera Samuel capítulo 2 versículo 30. Por tanto Jehová, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera Samuel 2:30. Aquí le dijo Dios esas palabras a Elí, a un siervo de Dios. Sus hijos estaban teniendo relaciones sexuales con las mujeres que cuidaban el templo, fornicando. Sus hijos se robaban la ofrenda del templo. Sus hijos hacían pecar al pueblo. Y Elí se creía más bueno que Dios y no lo amonestaba, ni le llamaba la atención. No los reprendía, no los sacó del sacerdocio como debió de haberlo hecho, sacarlo del servicio al Señor. Pero no lo hizo. ¿Y qué hizo el Señor? Quitó la bendición de Elí y de toda su casa. Le quitó la bendición. El pecado es como una hiedra parásita que trepa sobre el árbol, lo cubre y luego lo va matando. Hermanos amados, usted puede estar muy bien ahora. Usted puede estar perseverando. Pero si usted deja que el pecado caiga sobre usted y lo deja, son como esas hiedras. Las hiedras son como enredaderas. Esas matas que son como enredaderas, finitas, pequeñas, hasta bonitas se ven. Pero se le ponen encima al árbol. Crecen, 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 hasta que tapan todo el árbol y el árbol ni sol ni agua recibe. ¿Sabe lo que hace la hiedra? La hiedra estrangula, es un parásito que come, se destruye el árbol, lo va secando poco a poco. Eso es lo que hace el pecado. Y tú estás con el Señor, ay, gracias al Señor, pero cedes al pecado y te entregas al pecado y lo dejas ahí. Y ay, el Señor, y el Señor está conmigo. Y tú sigues pecando contra el Señor y dejándolo así, sin arrepentimiento, sin dejar tu pecado y apartarte. ¿Qué termina haciendo el Señor? Retirándote la bendición. Retirándote la bendición, la queja, la murmuración, la incredulidad, el hablar de los demás a sus espaldas. Hermanos, ahogan, matan, destruyen nuestra piedad, nuestra vida de piedad,
nos destruyen por dentro. Pero si tú no oyes, a su tiempo vas a sufrir las consecuencias. La vas a sufrir. Porque Dios a través de su palabra nos habla para que escuchemos y nos arrepintamos. Mire mi hijo, mire Aniel, no haga tal cosa, eso está mal. Si Aniel, el hijo mío, me oye mi amonestación y se arrepiente, bien, yo lo perdono. Pero si no se arrepiente, venga, que aquí está la faja para usted, porque la faja está para la espalda del necio. ¿Tú quieres ser necio? Aquí está tu pago, ven. Es así, hermanos. Eso es lo que Dios hace con sus hijos. Venga, Dante, te lo dije, te hablé y te amonesté. Ah, pero tú no entiendes. Ven, te toca tu fajazo. Hermanos, Dios no disciplina, porque al que Él ama, disciplina. Al que Él no ama, no lo disciplina. Lo deja en su pecado. Para el día final lo prepara. Para el juicio final y el fuego eterno en el infierno. A ese uno de los que no se van a arrepentir, no tienen de qué arrepentirse, pero Dios les ha preparado el infierno para que mediten allí por la eternidad en su maldad. Ya que nunca prestaron oído y nunca se arrepintieron, el infierno está preparado para esos parásitos que succionan la vida de otros. ¿Hay solución? ¿Hay solución a lo que nos estorba? ¿Hay una respuesta de Dios? Miren lo que dice Jeremías 5:24. Y no dicen en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia de otoño como la lluvia de primavera, y que reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha. Hermanos, observen allí que el temor a Dios es la respuesta, es la única solución. El arrepentirnos de nuestro pecado y dejar el pecado es la única solución que Dios da. No hay otra solución. No, pero espérate, vamos a negociar. No, es que Dios no negocia con el pecado, hermano. Dios no negocia con la mentira. Él ama la verdad. Dios no negocia con el orgullo, porque Él ama al humilde. Entonces, es importante que usted piense en esto, que usted vea esto, porque el pecado no tiene forma de gobierno, no tiene forma de resolverse, a menos que no sea arrepintiéndonos, dejando el pecado y llevándolo a la cruz de Cristo para que allí sea muerto. Si estás como el árbol lleno de parásito, lleno de pecado, déjame decirte que en Dios hay esperanza. Jesucristo vino a cargar con tus pecados, vino a limpiarte de tus pecados, pero tú necesitas de un corazón arrepentido, un corazón que se vuelva a Dios, un corazón que clame a Dios: Señor, sálvame de este veneno del pecado que me mata. Queridos hermanos, Jesús tiene el poder y te invita a venir a Él, a confesarle tus pecados. Amigo que me escucha, Jesús tiene el poder para salvarte. Pero si tú no quieres oír, si te endureces contra Él, ¿qué esperanzas tienes? Si Él vino a salvarte de tu pecado. Si tú te alejas de Él, ¿qué esperanza tienes? ¿Se perdió la esperanza para ti? ¿Se acabó tu oportunidad? Si tú niegas a Cristo y no crees en Jesucristo, ¿ya perdiste tu oportunidad? ¿Qué es lo que te queda? Juicio y condenación. Eso es lo que te queda. Pero si tú vienes a Cristo, si tú te arrepientes de tu pecado y te apartas de tu pecado, para ti hay esperanza. Para ti hay esperanza. El profeta Jeremías pregunta: ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no se vuelven al Señor? ¿Por qué no tememos a Dios?
Hazte esta pregunta: ¿por qué no temes a Dios? ¿Por qué no te vuelves a Dios? No tiene nada que ver con tus padres. No tiene nada que ver con la iglesia. No tiene nada que ver con el mundo. Es un problema entre tú y Dios. Y la única manera de resolverlo es tú arrepintiéndote y entregando tu vida a Cristo, dejando tu orgullo, dejando tu rebeldía, dejando tu maldad. Deje su pecado y arrepiéntase. Deje su pecado. Esa es la manera de Dios. Dejando el pecado y volviéndonos a Dios. Pero si eres obstinada y no quieres dejar tu pecado, verás que tu propio pecado te cortará la bendición del Señor. ¿Y por qué no está lloviendo? ¿Y por qué no llega la bendición del Señor? Pero antes venía en esta misma fecha. Por tus pecados. Tus pecados han quitado la bendición que siempre llegaba del Señor para ti. Tu pecado. Queridos hermanos, Dios nos ayude a poder meditar. Jesús tiene el poder y te invita a venir a Él. Clama a Él. Clama en oración: Señor, ayúdame. Líbrame de mi maldad. Ayúdame, sálvame de mi pecado. Solamente tú tienes el poder. Ven a mí, Señor. Dios responde al corazón humilde. Oremos. Dios y Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a poder entender la razón por la cual andamos mal. Y aunque haya abundancia material, ayúdanos a poder entender que no necesariamente esto es una evidencia de tu bendición a nuestras vidas. Ayúdanos a comprender tu palabra y apartarnos de aquello que nos mata y destruye. Es en el nombre de Cristo que te rogamos que tú guíes nuestras vidas hacia ti y nos ayudes a recordarnos a nosotros mismos que no hay ninguna bendición en tu pecado, sino juicio y pérdida total de nuestra esperanza. Es en el nombre de Cristo que rogamos que tú nos restaures y que tú vuelvas nuestros corazones a ti, que nos hagas hombres y mujeres temerosos de ti y apartados del pecado. En Cristo te lo pedimos. Amén.